cada vez hay menos personas que estarían dispuestas a respaldar la candidatura de la continuidad de esta tragedia encabezada por Nicolás Maduro. Hay un deslave, sin duda alguna, en el chavismo que alguna vez acompañó a Chávez y que votó por Maduro en algún momento. Ahí hay un deslave, ni los chavistas quieren ya estar allí, porque esto, lo hemos dicho, no es un gobierno chavista, es un gobierno de una rosca madurista cada vez más pequeña y que, bueno, ya no tiene soporte político para continuar. Cubrir Sí. dramáticamente el 28 de julio. Yo le quería decir que sí, ciertamente la decisión está tomada del deseo de cambio de la gente, pero también tenemos sobre eso manejo de opinión pública y tenemos a las encuestas, y las encuestas dan cuenta que además de esa decisión es apoyar a Edmundo González Urrutia. Usted no tiene esa posibilidad cierta. Ha evaluado apoyar la candidatura de Edmundo ya cuando falta un mes para el 28 de julio. Claro que sí. Nosotros no tenemos entre nuestros adversarios a Edmundo González. Mi único adversario en esta campaña es Nicolás Maduro. Y por supuesto nosotros mantenemos evaluación constante del avance de la campaña, evaluación constante de las actuaciones del gobierno, del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Supremo de Justicia. Y en función de esto iremos tomando las decisiones que haya que tomar. Aquí estamos, lo hemos dicho, para apoyar o ser apoyados en función de qué, de garantizar el proceso de cambio. No será Enrique Márquez aquel que permita la continuidad del gobierno de Nicolás Maduro. Nunca, porque precisamente lo que se trata es de un proceso de cambio. No se trata tanto de un nombre o de una persona, y en esto me alejo mucho del personalismo, del mesianismo. Se trata de un proceso de cambios para nuestro país, para nuestra sufrida Venezuela, para nuestro sufrido país. El proceso de cambio, si es Edmundo González el beneficiado por el favor del pueblo, pues por supuesto que allí vamos a estar, porque lo que queremos es impulsar este proceso de cambio. Sin embargo, doctora, usted se le ve como un bateador emergente, por si acaso, el bateador que está ahí con la carabina al hombro diciendo, bueno, si llegan a suspender la tarjeta, recuerden que hay un proceso en el TCJ ya de la dictadura, suspender la tarjeta, hacer cualquier acto contra Edmundo González, la gente dice, bueno, él es el prevenido al bate. Yo me imagino que esos escenarios usted también lo está manejando, ¿no? Sobre ese particular. Y de allí ha recibido apoyo del Partido Comunista, ¿verdad? El original Partido Comunista de Figuera ha recibido apoyo de Juan Barreto. Y hasta, aunado a lo que pregunta Noretza, ¿hay un tiempo estimado o usted va a ir hasta el final o de repente al final, una semana antes, puede haber negociaciones, no puede haber negociaciones con la plataforma unitaria? Mira, efectivamente yo estoy en el line-up de la oposición. Yo soy opositor durante todos estos años. He estado en posiciones críticas al gobierno, no solo críticas, opositoras frontales, y no es en esta campaña cuando me voy a desviar de ese camino. Por supuesto que quiero que esto cambie, deseo que esto cambie, y mi candidatura busca precisamente esa posibilidad. Estando en el line-up, tengo que analizar efectivamente todos los acontecimientos que ocurren. En este caso, todo es posible que pase durante estos 30 días. Tenemos que estar muy pendientes porque el gobierno se sabe perdedor, a pesar de que muestre actitud triunfalista, se sabe perdedor, porque él también está viendo, me refiero a Maduro, al candidato del continuismo, también se sabe perdido porque él está viendo encuestas. Y entonces hay que estar muy pendiente porque este no es un gobierno democrático, este es un gobierno sin duda alguna totalitario, autoritario, y cualquier cosa puede ocurrir. De tal manera que tenemos que estar nosotros en línea, pendiente, no nos podemos sino poner al servicio de un pueblo que ya decidió cambiar. Como lo he dicho, no se vea la candidatura de Enrique Márquez como una candidatura que puede convertirse en un obstáculo. Muy al contrario, queremos facilitar las cosas.
el sistema de votación, escrutinio, transmisión de datos y totalización del Consejo Nacional Electoral es un sistema robusto. Actualmente, queridos amigos, se está haciendo todas las auditorías necesarias desde el punto de vista técnico, tecnológico. Hay unos 30 ingenieros trabajando a propósito, ad honorem, al servicio de la oposición, que están allí dentro de los procesos del Consejo Nacional Electoral, auditando cada uno de los componentes de hardware y de software asociados al sistema de votación. Y con lo cual estamos garantizando que ese sistema funcione bien. El megafraude no es posible y mucho menos es posible si la oposición está activada en la calle y en los centros de votación, porque sin duda alguna nuestra ausencia podría contribuir a que este proceso se enrarezca, pero nuestra presencia constante, y en este caso, tanto la presencia de los testigos de la candidatura del señor Edmundo González, los testigos de mi candidatura, que estarán allí también en las mesas, estarán garantizando que este proceso sea transparente. En ese caso particular, yo soy optimista en el sentido que no veo posibilidades de un megafraude, y mucho menos si consideramos la gran diferencia con la cual la oposición se va a imponer por encima de la candidatura oficial este 28 de julio. No veo una diferencia pequeña, veo una diferencia abultada, porque como he dicho, el gobierno cree tener amarrado unos votos, sobre todo de los empleados públicos. Pero en Venezuela, ni los empleados públicos, ni los empleados del sector privado, ni los chavistas, ni los opositores llevan una buena vida de bienestar. Aquí lo que hay un sufrimiento constante. De tal manera que los votos para el cambio político vendrán de todos lados. Y Maduro se va a sorprender de lo que va a ocurrir ese día, porque lo que va es a descubrir efectivamente cuán alejado se encuentra su planteamiento político del corazón del pueblo venezolano, que, como he dicho, ha decidido tomar el camino del cambio político. Hace un par de meses, nosotros, en el marco de la propuesta del presidente Gustavo Petro, le enviamos una carta al presidente de la República y también se la enviamos al presidente Petro y al presidente Lula, en la cual planteamos que ese acuerdo que se debería firmar es un acuerdo que garantice la atención de emergencia en Venezuela y la unidad nacional. Es decir, que los actores se comprometan a que después del 28 de julio no solo se va a reconocer los resultados, sino que se va a garantizar la convivencia política, porque después del 28 de julio y hasta enero son muchos los días, son muchas las horas que hay que vivir y ese tiempo tiene que ser llevado en convivencia. Ahora, nosotros se lo planteamos al presidente de la República, nunca lo aceptó, de tal manera que consideramos que es absolutamente incompleto. Y por supuesto, también creemos que ese acuerdo es inútil, porque ya está contenido ese detalle del reconocimiento de resultados en los acuerdos de Barbados, está incluido en la Constitución, está incluido en la ley de procesos electorales, de tal manera que por absolutamente redundante es inútil. Nosotros dijimos que no teníamos que ir tampoco, porque eso no es un acuerdo generado en las oficinas del Consejo Nacional Electoral. Es un acuerdo propuesto por Miraflores y luego refrendado por el CNE. Y Maduro no es nuestro jefe. Maduro es candidato a la reelección, al continuismo, y nosotros tenemos una candidatura de oposición. No tenemos por qué aceptar órdenes y no tenemos por qué aceptar invitaciones que no queremos aceptar de parte, en este caso, del candidato del continuismo, Nicolás Maduro. Ahora, doctor, ¿qué información maneja a propósito de que ayer se comenzó la auditoría de verificación de datos del CNE? Usted me imagino que tiene representantes allá en el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué información de primera mano nos puede decir sobre esa auditoría? Sí, tenemos unos representantes que, para serte honesto, son los representantes que siempre han actuado en nombre de la oposición en el CNE. Son ingenieros expertos en la materia, ingenieros, profesores de la Central, de la Simón Bolívar,
de la Metropolitana, de la Universidad de los Andes, que se prestan ad honorem a algún trabajo muy delicado. En este caso, a mí, fíjate, me tocó dirigir ese equipo como ingeniero durante mucho tiempo, porque yo soy ingeniero electricista con una maestría en Inglaterra en sistemas de información y conozco perfectamente este sistema como la palma de mi mano. Estos colegas que están allí están haciendo un gran trabajo y hasta ahora no nos reportan ninguna novedad. Significa que los sistemas de información que manejan la data y que manejan los procesos asociados a la votación, al escrutinio, a la transmisión de data y la totalización están funcionando hasta ahora bien. Todavía falta mucho. En estos 30 días serán muchas las auditorías que se harán. Son muy intensas porque hay que verificar cómo funciona cada una de las partes e incluso luego se hace la madre de las auditorías, que la conocemos como la auditoría de predespacho, con la cual se conectan incluso un conjunto de máquinas que se han escogido al azar durante la producción de las mismas, para simular un proceso de votación y verificar que todo esté funcionando bien. También es importante decir que este domingo tenemos un simulacro del proceso de votación en todo el país. Hay 1.140 centros que se activarán para que la gente pueda ir a familiarizarse con la máquina de votación, con el tarjetón y por adelantado pueda saber cómo reaccionar frente al proceso de votación, que a propósito es muy sencillo porque se emitirá un solo voto por presidente de la República, es un solo pantallazo el que veremos en la máquina, será todo sumamente sencillo. Yo invito, por supuesto, a quien esté viendo que esté en el interior del país para que asista al simulacro, porque es importante que nos enteremos. Yo en lo personal voy a asistir y voy a vigilar que todo esté funcionando bien. Desafortunadamente, la Unión Europea no está incluida en el roster de observadores. Y digo desafortunadamente porque es el único ente que efectivamente despliega observación internacional, porque el Centro Carter y la Unión y la ONU no despliegan observadores, tienen equipos técnicos que evalúan la elección, pero no se despliegan por el país de una manera intensa como sí lo hace la Unión Europea, que es una institución con tradición en materia de observación electoral. En este caso, yo lamento la ausencia. Debo decirte que hay una cantidad de observadores nacionales acreditados y acreditándose de ONG venezolanas e instituciones que van a estar desplegadas en los centros de votación. También debo decir que a pesar de que la observación internacional es importante, esta observación internacional es básicamente importante por su carácter disuasivo, porque no puede hacer nada por impedir las cosas que vayan a ocurrir, pero sí es importante como elemento disuasivo. Desafortunadamente no la tendremos, pero sí tenemos que llamar al pueblo venezolano a una actitud proactiva con respecto al evento electoral del 28 de julio. Es un evento demasiado importante y no es suficiente con dar el voto, lo cual será muy fácil. Esperamos que no haya colas, porque el proceso es muy rápido. Hay que estar muy pendiente de todos los detalles ese día. Es un día que puede ser o muy largo o muy corto. Yo lo veo como muy corto porque no alcanza a hacer nada. Lo cierto es que el ciudadano tiene que estar muy activo en cuanto a la observación de cómo se desarrolla un proceso que marca el destino del país.